verdad más sublime que existe. Y esa verdad es que hay un Dios poderoso, creador, arquitecto de todas las cosas. Y la ciencia busca la manera de interpretar la vida dejando a Dios de lado porque no quieren nada con la moral que representa el Señor. Pero todos nosotros, creyentes o no creyentes, un día estaremos delante de la temible presencia omnipotente de aquel que creó los cielos y la tierra. Y ahí es donde nos daremos cuenta quién es nuestro Dios y qué es lo que nosotros hicimos mientras estuvimos en la tierra. Por lo cual yo te invito a que si tú crees en Jesús, si tú crees en el Dios de la Biblia, hablemos con Él en este momento. Te doy gracias a ti, mi Señor Dios, Rey del universo, arquitecto de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, Rey de los cielos, Señor. Reconozco, Señor, mi insuficiencia delante de ti, Señor. Reconozco que mi pecado, Señor, todo el tiempo toca mi puerta, Señor. Pero me quiero cobijar en la sangre del Cordero, Señor. Cobíjanos a todos en la sangre del Cordero, tu Hijo Jesús, Padre. Danos de tu gracia, danos de tu amor, danos de tu respaldo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ejercer ese derecho que tú nos diste, Señor. Ese derecho a decidir, Padre, que tú respetas, Señor, y que respetaste en el Hijo, Señor, de decidir entre hacer lo bueno y lo malo, entre seguirte o no seguirte, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús todo demonio, Señor. Todo demonio que quiera perturbar tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, porque yo no soy digno de predicar tu palabra, Señor. Toda la honra y toda la gloria, Señor. Aunque yo como humano no hago mucho, Señor, al decirlo, porque tú tienes toda honra y toda gloria en los cielos, Padre. Pero aún en mi pecado, aún en mi maldad, Señor, aún en mi debilidad, yo te glorifico a ti, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pongo en lo más alto tu nombre, Señor. Tú eres el modelo a seguir, Jesús. Tú eres el ejemplo a seguir, Señor. No yo ni ningún hombre, Señor. Solamente tú, porque tú venciste a la muerte y el pecado, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, que me ayudes, Señor, y que bendigas a tu santo pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Los bienes del alma. Ese es el título de esta mañana, amados hermanos. Los bienes del alma. ¿Cuáles son los bienes terrenalmente hablando? Cuando hablamos de bienes, hablamos tal vez de una propiedad, tierras, terrenos, autos, automóviles, tener derechos tal vez sobre alguna empresa, acciones, ser acreedor de grandes empresas, tener derechos tal vez de alguna obra literaria, tal vez de alguna obra musical. Los bienes son tener posesiones materialmente hablando, ¿no? Y la verdad es que a lo largo de las edades el hombre constantemente ha caído en la misma mentira de Satanás. Enamorarnos de las cosas de este mundo para ignorar y no ver la verdad. Que tenemos un alma que está transitando por un mundo perdido por el pecado. Y que esa alma Satanás quiere quitársela a nuestro Creador. Hay una naturaleza que nosotros desde el principio se nos fue dada, una naturaleza de santidad, porque en el principio Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Dios creó a Adán perfecto y santo porque era el reflejo del Señor. Pero cuando Satanás con su engaño y con su mentira, con su perversión, nos robó la inocencia, nos robó la santidad, nos extravió de ese camino y de esa naturaleza perfecta que el Señor nos dio. Y Satanás, cuando se le manifestó a Jesús de Nazaret, le dijo: si tú te me arrodillas a mí, si tú me adoras, yo te voy a hacer el hombre más poderoso, más famoso y más rico que jamás tuvo esta tierra. Te daré la oportunidad de disfrutar del oro, de la plata, de los placeres y los apetitos más bajos de la carne. Si tú me adoras, te haré ser el personaje más famoso de este reino terrenal. Pero el Hijo de Dios le dijo: apártate de mí, Satanás. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él honrarás y a Él le darás culto. Ese aplauso es para Jesús de Nazaret. Porque no sé tú, pero Jesús está vivo. Él está conmigo y Él está contigo. Y si Jesús no está presente en tu vida es porque tú lo dejaste kilómetros atrás. Él jamás nos ha fallado. ¿Sabes por qué el mundo no quiere nada con Dios?
porque no quiere el compromiso de ser diferente. ¿Sabes qué es el cristianismo? El cristianismo es ser seguidores, imitadores de Jesús, el ser más grande que pisó este planeta. ¿Y sabes qué es ser un seguidor? No ser un hipócrita como los fariseos o como los políticos, ser un imitador en sus acciones, en su moral, en su justicia, en su bondad. Es por eso que el mundo no quiere nada con Dios y el hombre sigue cayendo en el engaño de perseguir ese estereotipo de que tienes que tener dinero, tienes que tener fortuna y tienes que tener fama para ser una persona feliz. Hoy en día vemos cómo las generaciones actuales y también las pasadas, hablando de una manera más moderna, admiran tal vez artistas reconocidos, grandes cineastas, grandes deportistas, grandes empresarios, porque ven sus mansiones de lujo, sus autos del año, la mejor compañía, grandes amistades, fiestas, viajes por todo el mundo. Pero la palabra de Dios declara que todas esas cosas pasarán. Y la palabra de Dios es una espada que corta y abre el entendimiento de aquel que tiene el ojo espiritual para ver la verdad, de que esto va a pasar y que la verdadera riqueza está en la eternidad y la verdadera desgracia está en la eternidad también. Por eso el Señor hoy nos llama a seguir en su camino y tomar en cuenta que el seguirle es poner nuestros ojos en la eternidad. Hace días estaba viendo uno de los deportistas más millonarios de la actualidad, un boxeador que decía: soy un hombre feliz, tengo dinero, tengo buenos negocios, tengo a mis padres sanos, soy un hombre feliz. Pero en realidad eso es un engaño de Satanás, porque no sabes qué va a pasar cuando el de arriba te diga: hoy es el día en el cual te vas de aquí. Los seres más afortunados y más ricos son aquellos que han hecho tesoros en el cielo. Los que han hecho méritos y acciones justas delante del Padre. Y es una riqueza que no se ve ante los ojos terrenales. Es una riqueza del alma y del espíritu. Muchos cristianos hoy en día no quieren un compromiso verdadero con el Señor, porque cuando tú buscas agradar al Rey de los cielos, te das cuenta que el evangelio es sinónimo de pobreza, sinónimo de escasez, sinónimo de enfermedad, sinónimo de tribulaciones, pero también es sinónimo de gracia, de misericordia y de bendición. Hace días yo le decía a mi esposa, iba manejando y le decía: mami, cuando Dios nos escoge para servirle, tenemos que entender que Él es el administrador de nuestra vida, el administrador de nuestros bienes. Él decide cuándo tenemos o cuándo no tenemos, si estamos sanos o estamos enfermos, porque Él está dirigiendo tu vida y afortunados somos si decidimos dejar que Jesús navegue nuestro barco en la vida, amados hermanos. Y si nosotros pretendemos enseñarle al Señor cómo dirigir nuestra vida, nos daremos cuenta que al final cosecharemos muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, amados hermanos. ¿Cuántos dan un aplauso a Cristo en esta mañana? Mateo capítulo 16, versículo 25 al 26. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué no dará el hombre por su alma? Jesús estaba anticipándole al hombre que cuando llegue el día del juicio, no habrá bien material que pueda comprar la misericordia y el perdón de Dios. Esa misericordia está hoy, este día, esta mañana, a través de Jesús en la cruz. Esa gracia la ganó Jesús y está corriendo el reloj de Dios. Y si eres hijo de Dios, si eres digno y predestinado para ser salvo, escucharás en esta mañana la voz de Dios. Y cuando el Espíritu Santo abra tu entendimiento, te vas a dar cuenta de que tienes que volver en sí como el hijo pródigo antes de perecer. Tal vez ya estás aparentemente prosperando, pero estás en el lodo delante de Dios. ¿Sabes por qué los fariseos no quisieron a Jesús? ¿Sabes por qué ellos menospreciaron a Cristo? Porque estaba profetizado que el Mesías iba a ser rey de Israel y del mundo.
que iba a reinar. Y decían, ¿cómo es posible que este carpintero que predica también se vista con esas fachas? Si nosotros, mira qué hermosos nos vestimos, nos gusta el asiento de honor en la sinagoga, nos gusta ser reconocidos en la sociedad. Y ¿por qué es? Mira nada más quién se cree que es. Nadie en este mundo, ni el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, tiene la grandeza y el alcance que tiene nuestro Dios Todopoderoso. Y en sus pensamientos y en sus matemáticas, Él entendió que en la sencillez estaba la grandeza, que en la humildad estaba la grandeza para el mundo. Y Cristo Jesús nació en un pesebre y vivió humildemente. Y impactó el mundo con sus palabras y con sus hechos y con sus dichos. No necesito tener un Bugatti, un Ferrari. No necesito tener grandes cuentas bancarias. Nos vino a enseñar el camino que se extravió hacia el Padre. Los verdaderos bienes, amados hermanos, son los del alma. El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida activo. Conocer a Dios, tener amor por nuestros hermanos, misericordia, compasión, templanza. Soy una persona, amados hermanos, que batallo mucho con mi carácter. Y un gran hombre de Dios, un profeta de Dios, dijo que el carácter no era un don, sino una victoria en el Espíritu. ¿Y sabes por qué es una victoria? Porque tú dejas que la filosofía de Cristo, la naturaleza de Cristo, sea viva en ti. Hace unas semanas, amados hermanos, por afanes de la vida, uno se distancia un poco del Señor y me di cuenta que me estaba empezando a sentir un poco vacío, no, totalmente vacío. Y a veces pensamos, ay, los millonarios, ay, los empresarios están lejos de Dios. No, no ocupas tener millones para sentirte lejos de Dios. Porque todo aquello que está primero en tu vida, antes que Dios, te va a robar lo que Dios en verdad te quiere dar. Por eso Jesús lo dijo tantas veces y lo sigue diciendo a través de sus siervos. Que busquemos principalmente su reino y su gloria y su justicia, y lo demás Él lo va a añadir. Él quiere darnos tanto, amados hermanos, pero Él quiere ver que nuestro corazón y nuestra alma esté rumbo hacia el reino celestial. Justamente, amados hermanos, por eso el hombre está lejos de Dios. Cuando Satanás estuvo en el principio, antes de la creación, en la eternidad con el Señor, dice la palabra que fue el ser más bendecido que pudo haber existido, creado por Dios. Tenía virtud para la música, tenía gran belleza y gran sabiduría, que ni Salomón le llegaba a los talones. Fue tanta la vanidad que creció en él que quiso desterrar y despojar y destronar y derrocar al mismo Dios y decir: yo quiero las alabanzas, yo quiero tener todo en mi control. Cuando tú y cuando yo queremos empezar a ambicionar, dejando de lado la voluntad del Señor, empezamos a tomar la misma naturaleza de Satanás. Y si nosotros tomamos la naturaleza de Satanás, ¿somos hijos de quién? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, amados hermanos. Cuando David solamente era un guerrero, él sabía que había sido escogido por Dios a través del profeta Samuel. Sin embargo, él le temía al trono y amaba a su rey, amaba el reino en el cual él estaba, pero Dios decidió bendecirlo y hacerlo rey de Israel. Salomón no quería tomar el trono de su padre, y cuando el Señor lo probó, se dio cuenta que en él había un deseo sincero de no fallarle, y lo bendijo como jamás otro ser humano estuvo bendecido materialmente hablando a lo largo de los tiempos. Job, de ser rico, próspero y respetado, todo lo perdió,
Pero después de pasar su gran prueba y su gran aflicción, el Señor lo volvió a bendecir aún más. Yo le agradezco a Dios que por su bendita gracia, nuestro pastor y mi padre y otros siervos de Dios nos han enseñado el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es renunciar a ti. Analízate. Me tengo que analizar y recordar que si somos hijos de Dios y queremos llegar a su presencia y queremos disfrutar con la paz del Espíritu Santo lo que podamos tener, tenemos que ponerlo a Él sobre todas las cosas. Hay un youtuber muy famoso en la actualidad que hace videos de conspiración y hace videos de geopolítica y de historia. Se llama ZDI, Zona de Investigación, ese canal. Y recientemente ha tenido éxito porque ha subido unos videos muy interesantes. El secreto de la riqueza de los judíos. Ay, híjoles, pues ¿quién no quiere ser rico, no? Y pues la gente se mete. Yo me metí a ver el video y una de las partes decía que ellos son tan prósperos porque tienen ligada su fe con sus negocios. Tienen ligadas sus creencias con sus empresas. Y si quieres entender eso, tienes que irte al principio con el padre de los judíos, Jacob, que llegó a ser llamado Israel. Cuando él estaba en el desierto, desterrado de su tierra, huyendo de su hermano, no tenía nada, aparentemente, aunque ya había sido bendecido por Isaac. Y estando acostado sobre una roca, el Espíritu Santo en una visión le mostró la puerta al cielo. Y vio el reino celestial, el reino de Dios. Y vio ángeles. Y cuando despertó de esa visión, dijo, el Señor será mi Dios. Y si tú me salvas de este desierto, mi diezmo apartaré para ti. Te honraré en todo lo que me dieres. Y hoy en día los judíos son los dueños de la economía del mundo. Porque su padre honró a Dios. Y hay un ejército de gente adinerada que se va a ir al infierno. Y de hijos de Dios que se van a ir al infierno. Porque fueron hipócritas. Fuimos hipócritas con Dios. ¿Que de Dios solamente queremos el bien y no el mal? A veces yo me aflijo porque padezco, porque decidí servir al Señor con mi padre. Pero al mismo tiempo digo, Señor, lo que he hecho me enorgullece porque quiero estar bien delante de ti a pesar de mis limitaciones. Mateo capítulo 13, versículo 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El más grande tesoro que tenemos, amados hermanos, no son nuestros bienes materiales, ni siquiera nuestros hijos, ni nuestra pareja, ni nuestra vida. El más grande tesoro es que Dios se fijó en nosotros y nos dio la oportunidad de estar cerca de Él cuando todo esto pase. La perla de gran precio es una persona llamada Jesús. Gloria a Cristo. Que teniéndolo todo, se humilló a nuestro nivel y soportó el escarnio, la difamación, la calumnia, el ultrajo a su cuerpo y a su dignidad por ti y por mí, para justificar nuestras rebeliones delante del Padre. ¿Sabías que el más grande atributo del Señor, del Dios verdadero, es su santidad? Por eso Moisés no pudo verlo. Y por eso los ángeles dicen, santo, santo, santo. Nadie puede estar delante de la presencia del Rey de Reyes. Y tú y yo, seres pecadores de esta tierra, ¿cómo pretendemos acercarnos a Dios? A través del Cordero de Dios, a través de Jesús. Porque dijo, Padre, yo vine a la tierra y estuve en sus mismas condiciones y demostré que se puede ser santo delante de ti, Señor. Y a través de mi vida, a través de mi sangre,
cobija a mi pueblo. Yo siempre he dicho que el evangelio no es un juego, amados hermanos. Muchos se desaniman al ver la indiferencia de otros y yo digo, Señor, con toda humildad lo digo, gracias porque no estoy en esa condición. Espero que tu Espíritu Santo abra entendimiento porque sé que no todos van a ser salvos. Conozco personas que les gusta evangelizar y se deprimen tanto porque la gente no quiere o no se logra o no vuelve a la iglesia. Yo les digo, no está en ti. Tú debes sembrar la semilla y el Espíritu Santo dará el crecimiento si esa es buena tierra. Pero si tú amas a Dios y tú sientes que te has distanciado y yo me he distanciado de mi Rey, es tiempo de volvernos al Señor. Teniendo un cambio de vida, una decisión diferente, tomar reverencia y tomar seriedad en que nuestro Dios es un Dios vivo y un Dios santo y un Dios fuerte y un Dios poderoso. Todas las cosas pasarán, pero si tú eres un creyente y un hijo de Dios, tú dices, yo no pasaré, porque yo no soy lo que ven, es el alma, el espíritu que está dentro de mí. Y esa alma y ese espíritu le pertenecen a mi Señor. Y tu espíritu y tu alma le pertenecen a tu Señor. Eclesiastés capítulo 1 al 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? Estaba para mí y para todos. ¿Qué provecho tenemos en afanarnos por nuestros problemas o situaciones económicas? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. O sea que nosotros nos vamos, pero la tierra sigue su curso. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabes lo que es vanidad? Vanidad viene de la palabra vano, pasajero, perecedero. Desaparece, no permanece. Tú puedes amasar millones en el banco y tener miles de carros, pero pasado el tiempo tú vas a morir y el dinero iba a quedar. Los bienes materiales se van a volver a ser materia a final de cuentas. Pero hay bienes que no perecen, que están en la eternidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y son afortunados y bendecidos quienes pueden aspirar a llegar allá. Hay una anécdota muy conocida de un pastor que tenía una congregación muy grande. Y en esa congregación, salud, tenía una hermanita de edad muy adulta que se sentaba hasta atrás y aparentemente se había quedado pues atrás. Ya la iglesia seguía su curso y la hermana pues era ahí de la vieja escuela, ¿no? Pues cuenta esta anécdota que el pastor fallece, muere. Y el mismo día fallece también la ancianita. Pues llegaron al reino de los cielos y estaba el trono de Dios y estaban todos los ángeles y él entró y vio una mesa con varias coronas y dijo, híjoles, pues yo fui un predicador muy reconocido, yo pienso que alguna corona es para mí. Y entre esas coronas vio una muy grande y muy hermosa y vio una muy pequeña. Yendo de camino hacia ahí, se encontró con la hermanita ancianita, hermanita, Dios le bendiga, amén, y se empezaron a abrazar, ¿no? También llegó, gloria a Dios, sí, hermano, gracias a Dios. Y cuando llegó, Dios dijo, bueno, vamos a dar las coronas. Y el pastor pues ya estaba preparado, ¿no? Y resulta que a él le dieron la corona pequeña, ¿no? La más chiquita, y se molestó, dijo, Señor, ¿pero por qué? Si yo pues prediqué en muchas iglesias grandes y muchas almas, y de repente se da cuenta que la corona grandotota se la dan a la ancianita. No, dijo, Señor, ¿cómo es posible? Pues la hermana ahí estaba sentada nada más. Entonces no recuerdo si fue el Señor o un ángel que le dijo, por la oración de esa mujer estás aquí. Un aplauso a Cristo Jesús. A veces vemos grandes banquetes, grandes cumbres internacionales, vemos grandes personalidades y no sabemos que las verdaderas personalidades son aquellos que han tomado el camino de la cruz. Pero en aquel día vamos a ver quién fue quién, no se preocupen. En aquel día
toda esa gente famosa va a ser nada más polvo en el camino. Y los verdaderos vencedores y triunfadores caminarán ante la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Cristo. A mis 14, 16 años yo empecé a escribir canciones para el Señor y le pido al Señor que me dé de su gracia para poder retomar ese camino. Y algunas personas que me conocieron pensaron o llegaron a pensar que tenía oportunidad de triunfar en la música cristiana como compositor. Y cuando tuve la oportunidad de conocer dos personalidades de la música cristiana, tuve experiencias muy desagradables. No sé qué tan prudente sea mencionar los nombres, pero son dos de los más reconocidos de la música cristiana y no me quisieron ni atender. Con el tiempo me he dado cuenta que lo que Dios me dio no debe abaratarse con esos escenarios ni con esas plataformas. Los dones de Dios son para la novia, son para que escuchen los pocos que van a ser salvos. Y si para ese remanente el Señor me dio un ministerio, con gusto lo haré. El más grande mandamiento, amados hermanos, es amar al Señor sobre todas las cosas. Es un milagro el abrir los ojos y enamorarnos de nuestro Dios y decidir vivir para Él. No vivir buscándolo cuando nos conviene a Él, sino vivir para Él. Y cuando realmente puedas sentir la paz del Espíritu Santo y puedas ver la luz de Dios en tu vida, nada de este mundo te va a seducir ni te va a destantear al punto de querer cambiar lo que el Señor ya te ha dado. Es el tiempo, amados hermanos, de tomar el camino de Dios en serio. Vamos a ponernos de pie, hagamos una oración. Levanta tus manos en esta mañana. Padre eterno, Rey de los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Te pido, Señor, que si tú has tenido